Ahí parece que fue la hora. Bueno, entonces les damos a cada uno la bienvenida para esta nueva tema de la madrugada del 26 de febrero de 2024. Y tengo el tema que tiene que ver con la formación del carácter en una presentación que les voy a compartir en unos segundos más. Ahí me parece que lo tendrían que estar viendo, ¿cierto? Sí, hermano, se ve. Ya, Sí, se ve, excelente. ya, perfecto. Mm. Bueno, esta es la segunda parte de un tema que se trató hace, si no me equivoco, 14 días atrás o 15. Y el tema de hoy se titula, la parte de hoy se titula ¿Cómo formar un carácter idóneo? Mm. Bueno, este tema no pretende, y de hecho no lo es, una buena revisión de todas las formas para formar un carácter idóneo, pero por lo menos algunas nos pueden ser útiles. Bueno, en primer lugar, eh, s- se nos ha revelado que a través de las acciones, los deberes y los hábitos podemos formar un carácter idóneo. La cita viene de Mensajes para los Jóvenes, página 67, y dice, llevad a cabo pacientemente los pequeños deberes de la vida. Mientras no deis la importancia que corresponde a la fidelidad en los pequeños deberes, no será satisfactoria la edificación de vuestro carácter. A la vista del Omnipotente, todo deber es importante. Entonces, el carácter tiene que ver con esto, ¿cierto? A veces uno puede pensar de que el carácter tiene que ver solamente con, a lo mejor, ayudar al prójimo, o solamente con la lectura de la Biblia, o uno puede tener ciertas ideas, ¿no? Pero el carácter tiene que ver con todo eso y también con la vida diaria, ¿no? Porque en realidad el carácter lo abarca todo, ¿no? Y acá se nos dice que mientras no demos la importancia que corresponde a la fidelidad en los pequeños deberes, no será satisfactoria la edificación de nuestro carácter. Ahí yo creo que cada uno tiene que ver en qué parte de estos pequeños deberes, o a qué pequeños deberes, perdón, eh, lo tocan a uno. Para algunos a lo mejor estos pequeños deberes pueden ser el deber de decir siempre la verdad, ¿no? Pero tal vez para otro sea, por ejemplo, el orden, o la limpieza, o la puntualidad, eh, o a lo mejor la perseverancia, ¿cierto? O el cumplir las leyes del tránsito. Bueno, a eso me parece que se refiere, los pequeños deberes. Entonces ahí cada uno, ¿cierto? Seguramente Dios ya nos ha dicho, podemos tener unos segundos de meditación. A lo mejor, ¿qué es lo que Dios me ha dicho a mí? ¿Qué son estos pequeños deberes? La hora a lo mejor de quedarse dormido, ¿cierto? O el uso del teléfono, o no uso. Deberes para con los padres, con los hijos. Ahí Neri Yáñez está sin querer rayando la pantalla. Ya. Bueno,
Ya. Vamos a continuar. Puedes dejar de Mm, compartir y ponerla de nuevo y ahí se borra la raya. Ya. Así. Bueno, en esta misma línea de los hábitos, las acciones, veamos cómo esto influye también en el carácter. Dice, el carácter no se adquiere por casualidad. O sea, no es que uno al fondo así, oye, yo tuve la suerte de adquirir un buen carácter. O mira, este es más afortunado que esta otra persona, ¿cierto? Porque mira el carácter que tiene, qué lindo. No, no es por casualidad. No queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada. Gracias a Dios, ¿cierto? Tampoco es que uno realmente se equivoque y tiene un enojo o tiene un desvío, ¿cierto? Y ya queda fijo el carácter. Pero en qué es lo que sí fija el carácter? Dice, es la repetición del acto lo que lo convierte en hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. O sea, cuando se repite muchas veces un acto malo, se convierte en hábito. ¿Mm? Y eso moldea el carácter a un carácter como el de Satanás, o por lo menos con un rasgo satánico. Y al contrario, cuando se repite un hábito bueno, también se moldea el carácter. En este caso para el bien, un carácter a la semejanza de Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que aquellos hábitos malos que pudiéramos tener y que sin duda debemos tener, al combatirlos, ¿cierto? Deliberadamente con la fuerza, con nuestra voluntad y el poder de Dios, podemos de tanto evitarlo, ¿cierto? O en algunos casos evitarlo, en otros casos a lo mejor favorecerlo, dependiendo de lo que sea la acción, que se convierta en un hábito que no teníamos, ahora sí es un hábito. Yo tenía un mal hábito, pero ahora al no repetir ese mal hábito, sino que repetirlo de la manera contraria, como algo, como lo contrario, ¿cierto? Como algo bueno, como lo que realmente Dios pide, ahora lo que antes tenía un mal hábito, ahora ya no tengo ese mal hábito y de tanto repetir lo bueno, que tengo el buen hábito. Pero si se fijan, acá está implícito el tiempo, porque para repetir un acto necesitamos tiempo. Si yo quiero mejorar el carácter, ¿no es cierto? En el sentido de a lo mejor acostarme más temprano, y para que eso se vuelva un hábito, no lo voy a conseguir en 2 días o en una semana. Tengo que repetirlo, ¿cierto? Muchos días, dejarme acostar o dormir tarde, y ahora, ¿cierto? Ya se me vuelve un hábito dormirme temprano. Y si no me duermo temprano, después amanezco con dolor de cabeza, o resulta que no rindo, o, o ando mal genio, eh, y no me entran las cosas espirituales, y a la hora de que es de noche ya como que no puedo hacer nada, ya adquirí el hábito, ¿cierto? Bueno, hay que generar hábitos y eliminar hábitos. Tengo el hábito, ¿no es cierto?, de escuchar tal tipo de música que no corresponde. Bueno, reemplazarlo por música adecuada, ¿cierto? O no continuar escuchando esa música, programas o lo que cada uno, videos. Ahí, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo es el que nos muestra a cada uno qué hábitos debemos repetir y qué hábitos debemos eliminar. ¿Por qué? Porque los hábitos forman el carácter. O sea, el carácter se forma de hábitos. Así que eh, acá en la cita
Dice, las acciones repetidas con frecuencia forman los hábitos. Los hábitos forman el carácter. O sea, donde hay que tener especial cuidado, trabajo, ¿cierto? Mm, observación, mentalizarse en las acciones repetidas. Así como uno de repente genera el hábito de lavarse los dientes después de a lo mejor cada comida, eh, y ya después uno se siente incómodo si no lo hace, uno no siente que esté gastando el tiempo porque es algo que es como necesario. Acá a eso se refiere, ¿cierto? Pero en el sentido de valores espirituales, ¿cierto? Formar el carácter. Mm. Entonces acá uno podría, a lo mejor si es metódico, así como tarea, ¿cierto? Si alguien queda con tiempo para cuando tenga tiempo, hacer una lista, ¿cierto? De los hábitos que a lo mejor necesito adquirir, que no tengo, y trabajar en eso. ¿Qué acciones se repiten? Hay un carácter a la semejanza de Dios, como mencionábamos la vez pasada, y una cita que habla de un carácter satánico. ¿Mm? El que no recoge, desparrama, ¿cierto? O el carácter de Dios o el carácter de Satanás. Bueno, otra característica, ¿cierto? Que nos orienta, nos guía, ¿no es cierto? Nos ayuda y, y genera un carácter idóneo es la perseverancia. También eso aparece en Mensajes para los Jóvenes, página 42. Dice, al perfeccionar un carácter cristiano, es esencial perseverar en el bien hacer. Quisiera impresionar a nuestros jóvenes con la importancia de la perseverancia y la energía en la obra de la formación del carácter. O sea que hay que perseverar. La perseverancia no depende de los sentimientos, ¿no? No depende de si estoy de buen ánimo, de mal ánimo, ¿cierto? De si tengo ganas o no tengo ganas, ¿cierto? Aquí la perseverancia tiene que ver con la voluntad que se sobrepone como una facultad mayor a, a lo que uno pueda sentir o si estoy eh, pasando por un mal momento, ¿cierto? O si alguien me hizo algo malo, o si estoy muy bien, ¿no es cierto? Y tengo un montón de ganas de perseverar, pero resulta que después se me quita esa, eh, esa sensación, ¿cierto? Y ya como que ya no me dan ganas. Acá es perseverar justamente eso, ¿no? Que bajo todas circunstancias uno sigue, en este caso, en el bien hacer. En ese sentido hay que perseverar, ¿no? Bueno, y en las escrituras eh, no da tanto detalle, ¿cierto? Pero por la fe encontramos lo mismo, ¿cierto? Que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y eso en qué contexto está? Está en el contexto profético, o sea, en un contexto adverso, en un contexto en que se nos va a restringir viajar. Ahora sabemos más los detalles, ¿cierto? Ahora sabemos mejor los detalles. Se nos va a restringir viajar, se nos va a restringir comprar, se nos va a impedir probablemente trabajar en trabajos comunes y corrientes, va a haber persecución, van a haber pérdidas, ¿no es cierto?, de seres queridos. eh, en algunos casos pueden haber destierros, ¿cierto? Confiscación de propiedades. O sea, en ese contexto en que
los sentimientos, si nos guiáramos por sus sentimientos, estaríamos todos con la marca de la bestia. En ese contexto se nos indica perseverar. O sea, la perseverancia no está dada por un contexto favorable o desfavorable. Es sencillamente una decisión, lo que forma el carácter. Luchando contra el yo y esforzándose. Aquí creo que tenía un versículo, ya no importa. Tenía unos versículos ahí, está más adelante. Bueno, eh, dice en palabra de el gran maestro, página 231, un carácter noble se forma como consecuencia de duras batallas contra el yo. Esto no da la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. O sea, si, si estamos con esta meta, ¿cierto? Esencial para el cielo. Veíamos en el tema pasado que lo más precioso que el ser humano puede hacer en esta vida es la formación del carácter. Si tenemos la meta más preciosa, ¿cierto? Dice acá, no pensemos que es un asunto fácil necesariamente. Al contrario, para lograrlo, tenemos que llevar a cabo duras pruebas contra el yo. O sea, ¿qué significa eso? Que mis ganas, ¿cierto? Mis hábitos, mi comodidad, mis gustos, mi tendencia natural, mi temperamento, me puede estar eh, diciendo otra cosa. Mira, esto es más rico, ¿cierto? Esto, en el fondo tienes que desquitarte de esta manera, ya no aguantes esto más, ¿no es cierto? O mira, esto es más cómodo, o ya, no sé, estás ya muy cansado, ya has hecho otras cosas que nos dice yo y muchas cosas más, ¿cierto? Eh, un poquitito, ¿qué va a pasar? Bueno, esa es la batalla que hay que dar, ¿cierto? Es contra el yo. Acá tal vez uno podría colocar el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, bueno, no me acuerdo completamente ahora, ya se me fue. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, crucificar el yo, morir al yo, batallar contra el yo. Cada día muero. Eh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Eh, Esa es la batalla. O sea, ¿en qué día formamos el carácter? En la medida de la entrega a Dios. En la medida que más nos entregamos a Dios, más dejamos el yo de lado y de esa forma dejamos a Cristo al centro y ahí se transforma el carácter. Pero si nosotros le damos el gusto al yo, pues es que a mí me gusta, no sé, pues este cafecito, por decir algo, ¿no es cierto? Pero pueden haber cosas mucho más ocultas. Me gusta, ¿no es cierto? Tal o cual cosa. O hay veces que uno ya como que cree que está bien, pues. O sea, yo hago porque en el fondo mi forma es así, y bueno, y yo soy así, y yo necesito esto. Pero, pero acá dice que tenemos que luchar eh, batallas contra el yo, que no es un asunto fácil. O sea, si hay algo que podemos estar seguros cuando estamos tratando de formar nuestro carácter, es algo que no es fácil. O sea, si estamos nosotros en una vía fácil, lo más probable es que no estemos avanzando como pudiéramos en la perfección del carácter. Pero si estamos dando una lucha contra cosas que nos cuestan, al que es la alimentación, y así hay tantos ejemplos que ya dimos, ahí podemos estar, ¿no es cierto?,
más confiados de que estamos dando la lucha para la formación del carácter. Porque si estamos viendo la vida fácil, ser como somos, como cualquiera persona del mundo, que como que nació así y muere así, ahí vemos que no hay una lucha. Bueno, y esta cita es la segunda parte de la anterior, que lo dividí por un tema de que no queda mucho texto en una misma lámina. Continúa entonces el mismo párrafo de palabras de vida el gran maestro. Continúa con lo siguiente, que esta es una cita que yo creo que muchos la deben haber escuchado. Dice, un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente, lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. O sea, el carácter acá no hay ninguna, no es que uno parta, ¿no es cierto? Que partió con una ventaja un niño, ¿cierto? Nació guagüita, ¿no es cierto? Pero resulta que eh, tenía, ¿no es cierto?, un mejor carácter de nacimiento. Eso acá dice que no es así. No, esto, hay algunas cosas que se heredan, ¿cierto? Eh, no sé, a lo mejor hay personas que son más rápidas, más dirigentes, que a lo mejor lo heredaron, ¿cierto? No significa que las otras personas no puedan serlo. O otras que a lo mejor son, no sé, vienen con un mal genio de nacimiento. Pero bueno, todos no existe ninguno de carácter. Eso es algo que se construye. ¿Cómo dice acá? Con esfuerzos individuales. O sea, es algo que tampoco depende de lo que hagan eh, otras personas, ¿no es cierto? No, es algo individual, realizado por los méritos y la gracia de Cristo. Tampoco es que uno lo haga, lo construya, ¿cierto? Con sus fuerzas, pero sí con la voluntad, ¿cierto? Y con los esfuerzos. Finalmente el esfuerzo representa la voluntad, ¿cierto? Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter. ¿En qué sentido? En el sentido de la decisión, ¿cierto? El que transforma el carácter es el Espíritu Santo, pero el que toma la decisión para que eso suceda, el que persevera, el que se esfuerza, ¿cierto? El que tiene la fe, ¿m? El que está, toma la decisión de dejar de lado lo que no corresponde y avanzar y perseverar en el bien, somos nosotros. En ese sentido formamos nosotros el carácter. Si no está de parte de nosotros esa decisión, si esto no está, no corresponde a algo importante para nosotros, si esto pensamos que no ocupa ningún lugar en nuestra vida, no, y tampoco, ¿no es cierto?, tenemos hábitos regulares, ¿cierto?, de comunión con Dios, no pensemos que sea un carácter idóneo, que nos dé idoneidad también para el cielo. Bueno, están los versículos que echaba en medio. Como a veces la Biblia nos indican esto mismo, ¿cierto? Hay una cita que dice que nosotros no necesitaríamos más luz como la que se nos dio a través del espíritu de profecía si fuéramos bien perseverantes y bien, digamos, constantes, agudos, ¿cierto? Y estudiáramos la Biblia como se debe. ¿No? O sea, estos mismos cosas que hemos eh, leído, ¿cierto? Escritas así con detalle, están en la Biblia, a lo mejor de otra forma, ¿no? Pero para que quien la escudriña lo encuentra. Acá dice en la Biblia, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, el concepto de esforzarse, de negar, de combatir contra el yo, de que esto no es algo que uno en el fondo lo obtenga así en forma, así en forma
digamos, llevadera, ¿no es cierto? Así, en forma así como que uno todo le parece, se ajusta a lo que uno quiere. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice esforzado. Esforzarse significa que cuando uno como que tiene que dar un poco más, ¿cierto? Tiene que hacer una lucha, ¿m? Tiene que tomar una decisión, tiene que ir en contra de lo que es así cómodo. Eso está en Lucas 13:24. Y en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, nuevamente aquí está hablando de que los sentimientos, los pensamientos, el temperamento, todo lo natural, eh, no es el carácter, ¿cierto? Tampoco es algo que nos lleve a formar un buen carácter, sino que muchas veces tenemos que negarnos contra eso natural a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Y cualquiera diría que esto es uy, pero qué cosa más difícil, ¿cierto? O qué cosa más mm, que yo no puedo. Pero ¿acaso esto es un perjuicio acaso para uno? ¿No es acaso una bendición seguir a Jesús, tomar la cruz, formar un carácter a su semejanza, testificar, ¿no es cierto?, a través del carácter, compartir el evangelio a través del carácter, del solamente que la gente lo vea, o el plan de Dios es que uno hable un montón de cosas bonitas, ¿cierto? Y después cuando está, no sé, en la casa, sale el mal genio. ¿M? O cuando uno está con los amigos sale, no sé, pues las malas palabras o hacer o decir cosas que no correspondan, eh, negando, ¿no es cierto?, lo que eran lo otro, solamente quedan las puras palabras. Por palabra, ¿no es cierto? En internet, ¿cuánto hablan? 1 millón de palabras elevado a 1000, ¿no es cierto? Casi ya una cantidad infinita de palabras, ¿m? Por el mundo, pero acá lo que cuenta es el carácter. La fuerza del carácter consiste en dos cosas, la fuerza de voluntad y el dominio propio. Casi como un resumen, ¿cierto? La fuerza del carácter consiste en dos cosas. Qué sencillo es el Evangelio. Imagínense que acá, a veces en menos de 10 palabras, está la esencia, en muchos casos, ¿no es cierto?, de la vida. En este caso, la fuerza de la voluntad y el dominio propio. El dominio propio, en cierta medida, también tiene que ver con la voluntad. Así que ejercitamos nuestra voluntad, ¿cierto? Y nuestro dominio propio para formar un carácter idóneo. Punto 4. Aceptar, creer y obedecer la palabra de Dios. El Ministerio de Curación, página 364, primer párrafo, dice, la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Así como está esta cita, ¿cierto? Hay otra cita que estuvo circulando ahí por los grupos que la mayoría, que en la mayoría estamos, que decía que uno puede saberse la Biblia de tapa a tapa, pero si solamente lo que hicimos fue leerla, mm, no va a tener un efecto, ¿cierto? Acá el efecto, ¿no es cierto?, transformador del carácter a través de la Biblia es cuando nosotros la Biblia, lo que estamos leyendo en la Biblia, lo aceptamos, lo creemos y lo obedecemos. Fíjense que el carácter viene acá desde la obediencia, desde algo primeramente intelectual y luego desde la obediencia. Y ahí se transforma el carácter. O sea, si yo estoy leyendo eh, que hay que ir a visitar a los presos, ¿cierto? A los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, bueno, el carácter se forma cuando lo hago.
porque uno lo acepta, lo cree, y si yo lo creo, lo hago. Y ahí se transforma el carácter. Dice obedecida. Eh, Cuando dice la respuesta blanda quita el enojo, el carácter se transforma cuando, no cuando respondo en forma brutada, ¿cierto? Sino que cuando doy esa respuesta blanda, ¿cierto? Cuando evito el conflicto. Y ahí se transforma el carácter. Bueno, lo mínimo entonces que podemos hacer es evaluarnos si estamos dedicando el tiempo suficiente a leer la escritura. Y cuando la leamos, ¿cierto? Preocuparnos de estas tres cosas, ¿cierto? De aceptarla, creerla y obedecerla. Acá también nos da, fíjense aquí cuántas palabras habrán, menos de 20 palabras, y también nos da una esencia de la vida. Esto viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice, la meditación abstracta no basta. Jesús meditaba, ¿cierto? El salmista nos indica la importancia de la meditación. La meditación está implícita en la misma lectura de la palabra de Dios, pero dice que la meditación abstracta no basta. Tampoco lo es la actividad constante. Las dos son esenciales para la formación del carácter cristiano, la meditación y la actividad. A veces, ¿no es cierto?, uno puede ver personas que son en la iglesia, ¿cierto?, muy activas. eh, y uno, en el fondo, chuta, es increíble la capacidad que tienen de hacer cosas y de generar, no sé, grupos, actividades. Acá dice que la actividad es necesaria, pero que no basta. O hay personas, ¿cierto?, que tienen una capacidad reflexiva tremenda y a lo mejor de un versículo a uno le pueden dar un sermón entero, ¿cierto? Y una lección de vida. Pero acá también dice que la sola meditación abstracta tampoco basta. Y ahí probablemente se nos genera el esfuerzo que tenemos que hacer, porque algunos de nosotros podemos ser, nos puede resultar más fácil la meditación abstracta, y para algunos otros de nosotros nos puede resultar más fácil la actividad. Pero acá nos dice que las dos son esenciales. O sea, ¿dónde tenemos que luchar? Probablemente contra la que más nos cuesta. Y la otra perfeccionarla, ¿cierto? Bueno, a través de la oración. Había una cita, de hecho acá ni la puse porque estoy ocupando acá una presentación que tenía antigua, pero hay una cita que creo que se las leí, o por ahí si no se las comparto en el grupo de Zoom, que a lo mejor alguien por ahí recuerde, que habla que la oración transforma el carácter. Por ahí está, así que creo que alguien a lo mejor lo puede rescatar por ahí. La oración transforma el carácter. O sea, en la medida que pasamos más tiempo de oración, con una oración de fe, ¿cierto? Sincera, eh, concentrada, ¿cierto? Eso transforma el carácter. Bueno, cita también creo que muchos la deben haber escuchado o leído, que tiene que ver con las pruebas. Está en palabras de el gran maestro también, página 41. Dice, la vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. O sea, ¿por qué va a haber un pueblo, ¿cierto?, que al final de los días va a tener un carácter similar al de Jesús, de acuerdo a lo que entendemos de la Escritura y de las palabras de Elena White, que también vienen de Dios.
es justamente porque va a haber un conflicto, va a haber unas pruebas, ¿no es cierto?, que dice que en este momento no somos capaces ni siquiera de imaginar. Eh, por- ¿Cuál es el plan de Dios? Justamente que el conflicto fortalezca la vida espiritual, que las pruebas, si las sobrellevamos bien, nos van a desarrollar la firmeza, el carácter y las preciosas gracias espirituales. Y para que eso suceda, con las pruebas que tenemos ahora, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Sobrellevarlas bien. O sea, en vez de enojarse, de tirar la esponja, ¿cierto? En vez de decir por qué me pasa a mí, en vez de eh, todo lo que pueda, ¿no es cierto?, uno eh, errar en las pruebas, sobrellevarlas bien, ¿no? Y ahí se desarrolla el carácter. Eh, el fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Eh, hay un pasaje que está en Eclesiastés, se los voy a compartir. Lo voy a buscar acá. Eclesiastés, si no me equivoco, es el capítulo 7. Voy a buscar la Biblia en el teléfono para que sea más rápido. Dice Eclesiastés 7:3, dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. ¿Se fijan que está en la misma línea? El pesar es cuando hay una prueba, es cuando hay algo que uno no realmente quisiera, pero dice que eso es mejor que la risa. La risa es cuando uno está, ¿no es cierto?, sin preocupaciones, tiene todo más o menos resuelto, o por lo menos no está bajo la presión de una prueba, o no está pensando en eso. Pero acá dice que es mejor el pesar, ¿no? Cuando hay aflicción, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando las cosas no están saliendo bien o como quisiéramos. Porque dice que es mejor el pesar que la risa. ¿Por qué? Porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Eh, a Noemí, ¿cierto? A Noemí. Noemí, ¿cierto? Era una hebrea que se fue por la hambruna que había, se fue a otro país, ¿cierto? Otra nación. Allá se fue con dos hijos, allá perdió los dos hijos. Y después ya no quería que le dijeran Noemí, quería que le dijeran Mara, ¿cierto? Que era como amargada. ¿M? Pero ella tal vez no se dio cuenta, ¿no es cierto?, que esas pruebas transformaron su carácter, ¿m? Y permitieron que su nuera, ¿cierto?, la siguiera, ¿m? Y se convirtiera en la religión de Dios, ¿cierto? Y que finalmente fuera una de las antecesoras del Mesías. Porque las pruebas forman el carácter de mucha mejor manera, ¿cierto? Si las sobrellevamos bien, que cuando uno está en jolgorio, ¿cierto? En alegría, en aparente alegría, en risa. Dice acá, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que lo vive lo tendrá presente en su corazón. Nuevamente, ¿a quién le gusta, cierto, ir a la casa del luto? Porque generalmente cuando uno va a la casa del luto es porque es alguien conocido y puede llegar a ser una persona muy querida. Pero acá dice que eso es mejor, ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Y por qué? Porque el que lo vive lo tendrá presente en su corazón. Y eso, ¿no es cierto? Y esa idea le va a hacer más, lo va a hacer una persona más sensata, ¿cierto? Cuando decía que se enmienda el corazón en el versículo 3 es que el corazón se transforma, ¿no es cierto?, en las dificultades, ¿no?, si las sobrellevamos bien. No es algo seguro, ¿no? No es que uno necesariamente porque pasa una prueba va a tener un carácter precioso, pero si se sobrelleva bien la prueba, ahí sí. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno,
a veces, ¿cierto? Estas palabras nos pueden parecer algo difícil en la apariencia nuestra de ser humanos caídos, ¿cierto? Pero esto es algo sencillo. A Mateo, ¿no es cierto? Cuando se le invitó a seguirlo, Mateo, ¿qué es lo que hizo? Se levantó y le siguió. O sea, no se hizo mil preguntas, ¿no es cierto? No se cuestionó mil cosas, se levantó y lo siguió. Eso es lo que Dios pide a nosotros, seguirlo. No hacerse mm, bueno, aquí en Chile se dice caldo de cabeza, ¿cierto? No hacerse, en el fondo, no pasarse, no darle tantas vueltas al asunto, sino que seguirlo, si es, qué cosa puede haber mejor en esta vida. Eh, Eso es todo. ¿M? Y Mateo tenía propiedades, seguramente porque era un hombre que tenía riquezas, tenía amigos y optó por la mejor parte. Optemos por la mejor parte. Eh, bueno, tengo un par de versículos más que están fuera de la presentación, pero esos a lo mejor los puedo leer en los comentarios. No sé si hubiera comentarios, ahí quedo atento. Bueno, agradezco ahí los textos que se han copiado. Ya. Bueno, ahí dice que hay una persona que entró por primera vez, parece. Bueno, si hay alguien más que entró por primera vez, lo invitamos a conectarse cada día. Hermanas, ahí, la veo que está levantando su manito. Sí, Desde, adelante. desde Sí, España, ¿cuál es su nombre? saludos. Isabel, Isabel, sí. desde España, la primera vez en este programa, no sabía que lo daban a esta hora, Ah, ya. porque Bueno, aquí Ujú. son las 10:15. Las 10:15. Sí, Sí. miren, acá son las 5:30 de la mañana en Chile y hay personas acá conectadas de otros países, incluso de México, donde son perdón, ahora son las 6:15 ahora. El tema comienza hora de España, ¿cierto? A las 9:30. Pues sí, pero Eh, yo perdí 10 minutos porque fue casual. Estaba terminando el desayuno y no sé cómo fue que lo vi y me llamó la atención, pero no sabía la hora. Esto es Chile, ¿no? sí, estamos compartiendo esto desde Chile, lo hacemos todos los días del año, hace ya como 4 años, a esta misma hora, solo que en Chile el 4 de abril cambia la hora. Y ahí tienen que estar atentos, ¿cierto? Porque en España iban a ser, en vez de 4 horas, después van a ser 5 y en algún momento llegan a ser 6 horas de diferencia. Pero Pero vamos a eso a así, avisarlo también. así este programa lo hacen cada día. Todos los días, de lunes a lunes, los 7 días de la semana, los 365 días del año, gracias a Dios hemos podido hacerlo. Manu Alto, Muy Sí, bien, me alegro, gracias. bueno, cuando, bienvenida, hermana Isabel. hermano, Hay un micrófono ahí abierto. cuando ustedes empiezan allá a las 5 de la mañana, acá en Sí, España son las 9:30 de la mañana. las 9:30, claro. Ujú, sí. Bueno, los invitamos los que estén entrando, ¿cierto?, a compartirlo, ya que este horario les acomoda. Eh, bueno, también hay una manito levantada ahí, hermano Alejandro. Adelante, por favor. Buen día, un saludo a todos. Buen día. Este tema del carácter, en la primera o segunda intervención que yo tuve en el grupo el año pasado, no me acuerdo el 3 o el 4 de diciembre, se había tocado el tema. Nosotros traemos desde nuestro ADN el temperamento, de acuerdo a ciertas líneas de la psicología. Está el temperamento A y B, que es el colérico sanguíneo, y el B es el flemático y el melancólico.
El flemático es el que no se le mueve un pelo, el melancólico es el perfeccionista, el colérico arrasa todo y el sanguíneo es absolutamente optimista. Yo les recomiendo un libro de un pastor evangélico metodista, el Manual del Temperamento, Tim LaHaye, que es fabuloso. En la escuela sabática del año 2011, Jesús lloró, están estos temas desarrollados maravillosamente, y después unas líneas que uno ha leído, unas líneas que yo seguí durante mucho tiempo. Nosotros traemos en el ADN y traemos de nuestras familias, padres, abuelos, bisabuelos, porque claramente la Biblia habla hasta la tercera y cuarta generación, traemos el temperamento. Lo que la vida nos imprime es el carácter. Sumado, entonces, temperamento y carácter, signo igual, la personalidad de la persona. En cuanto a ahí lo que decía de Eclesiastés, que está muy acertado, se refiere que es mucho mejor reflexionar en la casa del muerto que en donde hay disipación. No obstante, Jesús invita a sus hijos a que seamos alegres. No la risa del mundo, sino el gozo. Esa escuela sabática, que si ustedes la pueden conseguir, si no yo se las mando por PDF, Jesús lloró, que fue el primer trimestre del año 2011, es maravillosa porque aclara muchísimos puntos. Por supuesto, estamos hablando de quien acepta que la escuela sabática es un norte para todos los que son adventistas del séptimo día, ¿no? Y hablando de la hermana White, quisiera leerles, para cerrar, algo interesante que ella habla de la edificación del carácter. En el libro, en el capítulo 1, bueno, hay 11 títulos ahí, ¿no? Verdaderas y falsas teorías en contraste. Les pido paciencia 3 minutos porque lo digo todo de una sola vez. La santificación que presentan las Sagradas Escrituras tiene que ver con el ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. El texto bíblico ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que al ser la Biblia un todo, no tomemos un versículo como algo que es un norte. La Biblia es un todo. Al ser un todo, aquí y allá nos habla de cómo durante nosotros toda la vida vamos formando esa personalidad con lo que nosotros traemos de nuestro temperamento y lo que nosotros traemos y lo que nosotros imprimimos durante la vida. Recordemos también que si bien no importa de los hogares que venimos, ciertas cosas de nuestros hogares influyen. Esto se ha visto en muchos casos, por lo menos uno ha tenido digamos, la bendición de conocer gente espectacular y aún gente que de pronto tenían, qué sé yo, tenían parientes cristianos y sin embargo, bueno, se fueron para cualquier lado. Sigue diciendo este libro y acá termino. Existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia. En muchos casos, aquellos que profesan poseer la santificación no conocen esa experiencia en forma genuina. Los que en verdad los que en verdad tratan de perfeccionar un carácter cristiano nunca acariciarán el pensamiento de que no tienen pecado. Su vida puede ser irreprochable. Pueden ser representantes vivos de la verdad que han aceptado
Pero cuanto más disciplinen su mente para espaciarse en el carácter de Cristo, y cuanto más se acerquen a la divina imagen del Salvador, tanto más claramente discernirán la impecable perfección de Jesús y más hondamente sentirán sus propios defectos. Termino con dos pequeños pensamientos de este primer capítulo, la edificación del carácter, de este libro de mi hermano White. Cuando algunas personas pretenden estar santificadas, con eso dan suficiente evidencia de que están muy lejos de la santidad. Dejan de ver sus propias debilidades y su indigencia. Consideran que ellos reflejan la imagen de Cristo porque no tienen un verdadero conocimiento de Él. Cuanto mayor es la distancia entre ellos y su Salvador, tanto más justos aparecen a sus propios ojos. Termino acá porque es más largo, pero no quiero cansarlos. Cuando meditamos con arrepentimiento y humilde conciencia en Jesús, a quien traspasaron nuestros pecados y a quien agobiaron nuestros dolores, podemos aprender a andar en sus pasos. Contemplando, nos transformamos a su divina imagen, y cuando esta obra se realice en nosotros, no pretenderemos que en nosotros mismos haya justicia, sino que exaltamos a Cristo Jesús mientras permitimos que nuestra alma indefensa dependa de sus méritos. Cierro con algo. Yo tengo un tratado muy interesante sobre la humanidad de Cristo y cómo caminó el Señor y cómo fue engendrado por Dios y cómo Él cargó la naturaleza de los 4000 años, digamos las cargas de los 4000 años de pecado de la humanidad. Pero Él a su vez es hijo de Dios. Él sufrió todas nuestras pruebas. Y esto es difícil para entenderlo para las personas si no estudian bien el tema. Pero Cristo no vino al mundo con esa tendencia, pero vino con las cargas. Pero su carácter, su vida, su persona, no tenía inclinación hacia el mal. Nosotros, en cambio, sí la tenemos. Y en esta cita de la hermana White es clara. Toda la vida, nosotros tendremos esa tendencia. Y eso es importante. Debemos cultivar nuestro carácter, o sea, mejor dicho, toda nuestra vida debe reflejar nuestra voz, nuestros actos. No debemos ser violentos el uno con el otro, por más que el otro diga algo absolutamente diferente a lo que nosotros creemos. Yo me acuerdo siempre de ese 5 de diciembre que faltaban los tiros solamente. Cuando había dicho, no es un reproche, solamente lo estoy contando. Entonces, nosotros debemos tener claro que lo único que llevaremos al cielo no va a ser nuestras obras, nuestros títulos, nuestra sabiduría, nuestras riquezas. Vamos a llevar la edificación del carácter, o sea, vamos a llevar un carácter que nos haga aptos para el cielo en Cristo Jesús, pero nunca perfectos, sino buscando la fuerza, la perfección, imitando lo que Dios hace, lo que es Dios. Esto no se puede explicar en 3 minutos, pero es un poco la idea. Pero fíjense lo que dice la hermana White. Se lo recomiendo que lean la edificación del carácter en el capítulo 1 y ahí se van a dar cuenta lo que les vengo diciendo desde el día que tuve el privilegio de compartir con ustedes este Zoom. Vuelvo a insistir, los que en verdad tratan de perfeccionar un carácter cristiano nunca acariciarán el pensamiento de que no tienen pecado. Su vida
puede ser irreprochable, pueden ser representantes vivos de la verdad que han aceptado, pero cuanto más disciplinen su mente para espaciarse en el carácter de Cristo y cuanto más se acerquen a la divina imagen del Salvador, tanto más claramente discernirán la impecable perfección de Jesús y más hondamente sentirán sus propios defectos. Maravillosas palabras de la hermana White y que por supuesto lo encontramos en los Salmos, en Proverbios, en Job, cuando Dios le permite discurrir con él, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía qué? Las nubes, cuando yo hacía el copo de nieve, etcétera, etcétera. Que tengan un hermoso día y muchas gracias, hermano Waldo, por el espacio. Gracias, hermano Alejandro. Eh, Muy buena la cita. La verdad es que no hay ninguna contradicción entre este tipo de citas como la que usted lee y otras que son de la misma hermana White, en el sentido de que haya al final, ¿no es cierto?, del tiempo, un grupo de personas que tiene el carácter de Jesús, que en la Biblia parece que en Apocalipsis 14, ¿cierto?, dice, eh, 14:1, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En la Biblia, ¿cierto? El nombre es el carácter. Y acá cuando dice que tenía el nombre de él, se refiere al nombre del Cordero, el nombre de Jesús, y el de su padre escrito en su frente. Eh, y estas personas, tal como usted dice, hermano, no piensan que estén sin pecado, porque de hecho cuando viven el tiempo de angustia de Jacob, una de las luchas que tienen, ¿cierto?, es si realmente habrán confesado todos sus pecados y se habrán quedado libres. Pero después cuando están en el cielo dice que cantan un cántico nuevo que nadie más podía cantar, porque solamente ellos pasaron por esa experiencia y llegaron a ese nivel. Pero también me gustó mucho lo que usted compartía y quiero compartirlo, justamente era a lo que yo me refería, que no lo coloqué acá en la presentación, pero que sí quería compartirlo y tiene que ver con esa forma de que nuestro carácter sea transformado a través de la contemplación. Dice, a ver, lo tenía destacado acá. Bueno, acá está. Dice, decía a todas las gentes, de ahí lo copio al chat. Dice, si la mirada, ahora no estoy compartiendo pantalla, lo estoy leyendo nomás. Dice, si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Qué interesante. Dice, eso está en Deseo a toda la gente, es página 296. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. O sea, manteniendo nuestra mirada fija en Cristo, permitimos que el Espíritu Santo haga una obra continua en nosotros. O sea, permitimos, ¿no es cierto?, que no se separe la vid del pámpano, sino que haya esa savia de vida en forma continua. Y dice que el alma queda conformada a su imagen. Ahí, ¿no es cierto?, da fruto la vid. Algo tan sencillo, mantener la mirada entonces fija en Cristo. Y acá también dice, a continuación, dice, a medida que la mente se espacía en Cristo, el carácter se amolda a la semejanza divina. Y después, bueno, continúa una cita más larga, ¿cierto? Pero entonces, acá, ¿qué otro objetivo podemos tener en mente como un objetivo de vida continuo, ¿cierto? Que la mente se espacía en Cristo. De alguna forma Cristo hacía eso, por eso tenía tanta sabiduría, se espaciaba en el Padre, ¿cierto? Entonces cuando él veía a una persona sembrando, él veía la semilla, ¿cierto? Como la mente humana, donde podía la semilla germinar, podía encontrarse con malezas, podía eh,
encontrarse con espinos, ¿cierto? O dar buen fruto. Cuando miraba la levadura, veía al Espíritu Santo, ¿m? Y decía, después, ¿no es cierto?, nos retrataba la parábola de la levadura, ¿cierto? De cómo que era semejante al reino de los cielos. Y así, ¿cierto? Nosotros podemos tener en nuestro diario quehaceres la vista, la mirada, ¿cierto?, fija en Cristo. Y eso dice que acá nos da una transformación de carácter. Y me parece que hay un micrófono abierto. Gracias. Así que esas dos, la primera cita es del deseo a toda la gente, la voy a compartir ahí en el chat. Ahora, el chat. Bueno, por ahí hay una hermana que me pregunta que me quería conocer. Voy a poner ahí, no, perdón, no mandé el mensaje a todos. Voy a mandarlo a todos. ¿Puedo agregar algo, si me permite? Eh, bueno, hermano, adelante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, los 144.000 que cantan ese canto son los que en realidad son ese pueblo final que ha pasado por la gran prueba como nunca hubo acá en la tierra, ¿no es cierto? Son los que en especial cantan ese cántico. No obstante, es esencial que recordemos que podemos tener una excelente personalidad formada a través de los años, o sea, el carácter. Podemos predicar a Cristo, podemos citar la hermana White, podemos alimentarnos bien, no tener pecados escondidos, ni delante de nuestros hermanos y por sobre todo delante de Dios. Pero aún así, siempre algún resbalón, algún banquinazo, como dicen acá en Argentina, podemos llegar a sufrir. Por eso dice Pablo claramente, ten cuidado de ti mismo. Eso está, creo que en Timoteo. En esta semana les voy a decir el versículo exacto para no buscarlo ahora y no distraerme. Pero recordemos que nosotros iremos al cielo por los méritos de Cristo. Nosotros somos polvo. Podremos predicar fantástico. Podremos convertir millones con una predicación. Fantástico. Todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros siempre somos pecadores con tendencias hacia el pecado y algún resbalón a pesar de que ya estemos en la gran tribulación y nos hayan puesto presos, nos hayan buscado, nos estemos escondidos, etcétera, etcétera, aún ahí en ese momento, en esa angustia de Jacob, cuando no sabemos si somos salvos, aún en ese momento seguimos siendo pecadores, polvo, seguimos siendo sin ningún tipo de mérito para ir a la vida eterna, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si no, y con esto cierro, ¿qué sentido tendría la parábola de la fiesta de bodas? Donde el Señor de la fiesta a cada uno que entraba le ponía un vestido blanco. ¿Eh? Entonces, esa, esa parábola es tan clara, tan contundente, que no admite ningún reproche. La misma hermana White lo comenta, inclusive en el camino a Cristo y también en el discurso maestro de Jesucristo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo usted, hermano Waldo, pero recordemos que nosotros somos polvo, tan solo polvo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si obedecemos, si tratamos de hacer lo que dice 1 Juan 5, versículos 2 y 3, obviamente que tenemos muchas ventajas.
iremos desarrollando durante nuestra vida una compañía. Enoc mismo no era perfecto, caminaba con Dios. Por supuesto que caminaba con Dios, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Enoc era perfecto. Moisés era amigo de Dios, pero en ninguna parte dice que era perfecto y que ya sin pecado. El rey David, ni hay que hablar, pero él tenía un corazón que estaba dispuesto a pedir perdón. El profeta Daniel, qué sé yo, Pablo. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, miserable de mí. Y lo dice Pablo ayer. 7 y 8 son dos contrastes tremendos. Y yo ayer casualmente leía con una persona de la iglesia la nueva versión internacional, que ahí en Chile los pastores la utilizan bastante, acá también, pero tengo entendido que en Chile mucho más, y es contundente y claro. Recordemos, cierro, somos polvo, polvo, no hay mérito en nosotros. Todo lo que logramos es por la contemplación de Cristo. Y ahí, si, si nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, que es el conjunto de ambas cosas, polvo más el hálito de vida, si nosotros nos damos cuenta, entendemos lo que es Cristo y la porquería que somos nosotros, pero que cada día vamos en aumento, mejorando, 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 pero nunca dejemos de mirar a Cristo. No nos miremos nosotros. Es un error. Muchas veces lo hacemos. Gracias, hermano Waldo, por su paciencia. Gracias, hermano. Bueno, hay también varios, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes han leído algunas citas y textos que se han compartido en el chat. Agradezco, ¿no es cierto?, a todos quienes están compartiendo información, creo que es valiosa. A veces por estar concentrado en la lectura o en el tema, no las he leído todas, pero acá llegaron dos al final, ¿cierto? Y justamente me dice Raúl que él va viajando, así que no puede leerla, me pide que la lea. Es una cita que viene el conflicto de los siglos, de la página 680. Dice, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Bueno, eso sin duda que es una meta, ¿cierto? Cristo es nuestro ejemplo y tenemos que llegar a tratar de imitarlo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Si hay alguien que no, efectivamente, es la única persona, ¿no es cierto?, que no haya cedido a la tentación en condición de hombre, fue Cristo. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Eso no sucede, ¿cierto?, a nosotros. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. O sea, el príncipe de este mundo, Satanás, no tenía nada en Jesús. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. En Jesús no había nada. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. O sea, en Cristo no hubo ningún pecado. Nada que pudiera sacar victoria a Satanás. No tenía nada en él. Y acá dice, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. O sea que efectivamente nos está diciendo que si bien el hombre sí ha pecado y que no niega que tengamos la tendencia al pecado, pero sí se nos dice que el pecado se puede vencer, porque acá dice que así como Cristo, ¿no es cierto?, no tenía ningún pecado del cual Satanás pudiese sacar ventaja, eh, y así como nos dice que Jesús guardó los mandamientos,
Acá dice que esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. O sea, acá no nos está diciendo, a mi entender, que, eh, que en cualquier tiempo, ¿cierto?, va a haber un grupo de personas en esta realidad. Pero que después de haber sufrido esta gran tribulación, cual nunca ha habido en el mundo, después de estar a las puertas de la venida de Jesús, después de haber visto todas las señales, sabiendo que queda poco tiempo, entre otras la ley dominical, el decreto de muerte, va a haber un pueblo que, de acuerdo aquí al conflicto de los siglos, ¿cierto?, dice que va a estar en esa condición como la de Jesús, antes de, eh, de poder subsistir el tiempo de angustia. El tiempo de angustia se refiere al tiempo de angustia de Jacob, cuando se cierra, el tiempo de angustia, perdón. Tiempo de angustia, no, se refiere cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿cierto? Ya no hay la posibilidad de que nadie se salve, y ahí viene el tiempo de angustia, ¿cierto? Que se combina con las plagas. Y bueno, aquí hay otro texto, no sé si lo quieres leer tú, Jairo, está en tomo 3 de Joya de los Testimonios. Lo voy a Bueno, leer. Dice, gracias. sí. Eh, Adelante, Jairo. sí, dice en Joyas de los Testimonios, página 354, dice, el propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. Es importante señalar que la perfección del ser humano no es la perfección de Dios en todos los sentidos. Es importante señalar eso, porque la perfección de Dios no la tienen ni siquiera los ángeles, y ellos nunca han pecado. Entonces, nosotros debemos recordar siempre que la perfección viene de una palabra que en el original significa terminado, telos o finalizado. Es decir, Dios se propone lograr algo con el ser humano. Y ese algo, cuando se cumple, eso para Dios es la perfección del ser humano. Dios no pretende nada más que eso con nosotros. Y de esa perfección hablamos cuando hablamos de perfección. No hablamos aquí de la perfección de Dios en el sentido de que Dios no puede ser corrompido. Inclusive la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Nosotros sí podemos ser tentados. Satanás sí fue tentado. Los ángeles caídos también fueron tentados y cayeron. Y fueron tentados cuando estaban en su perfección, es decir, cuando ellos no tenían pecado todavía. Adán y Eva estaban en su perfección cuando ellos todavía no tenían pecado y fueron tentados y cayeron. Eso quiere decir que nuestra perfección, el estado de terminación al cual el Señor nos quiere llevar, no significa la impecabilidad en el sentido de que sea imposible volver a caer. Eso hay que entenderlo. Vivir en Cristo Jesús y estar de acuerdo a su carácter no significa que nosotros no podamos volver a caer. No significa eso. Nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de caer. Y eso, estemos aquí en la tierra o estemos en el cielo, el ser humano por sí solo y ninguna otra criatura por sí sola puede sostenerse para no volver a caer nunca más. Por sí solo, no, nunca jamás. Por eso es que el ser humano, para poder, eh, para poder caer, tiene que apartarse de Dios, tiene que abandonar a Dios para violar la ley de Dios. Entonces, cuando, cuando se nos habla de perfección, se nos habla solamente
de alcanzar esa comunión con Cristo que nos capacita en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, no nosotros, como dice bien, muy bien dicho el, el hermano Alejandro, nosotros somos una porquería. Y nosotros, el yo, el yo es una porquería. Y el yo no va a dejar de ser una porquería. El yo no, el yo es una mugre, es algo que no merece vivir. El yo es algo que no merece entrar al cielo. Y cuando entremos al cielo, no vamos a entrar porque el yo lo merezca. No, jamás va a ser así. Nadie va a entrar al cielo porque lo merezca. Nadie. Pero ¿por qué vamos a entrar al cielo? Porque el yo ya no vive. El yo está muerto. Y el que vive en realidad, en las palabras de Pablo lo digo, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es perfecto. En mí también sigue siendo perfecto. Jesucristo no pierde su perfección al entrar a vivir en mi corazón. Él no se hace más bajo. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esté allá en el cielo o esté en su espíritu aquí en mi corazón. Jesucristo es perfecto. Y cuando el ser humano vive en plena comunión con Cristo Jesús, entonces el ser humano vive en la perfección de Cristo Jesús, no en nuestra propia perfección, porque nosotros somos inmundos. Por eso es que es importante señalar que la perfección de la cual habla la Biblia, sed pues vosotros perfectos, ¿no es cierto? Así como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto, la hermana White lo aclara perfectamente y ella dice que esa perfección es en nuestra esfera, no en la esfera de Dios, sino en nuestra esfera. Pero allí también ella aclara que esa perfección se refiere a que el ser humano viva en armonía perfecta con las leyes de Dios. Y esa armonía solamente la alcanza el ser humano cuando Cristo vive en él y el yo ya no tiene el dominio, sino que Cristo tiene el dominio. Por eso es que hemos de entender que aunque el ser humano viva una vida de plenitud, de armonía con las leyes del Creador, sin embargo el ser humano sigue sintiéndose indigno y sigue reconociendo su propia imperfección y su propia inmundicia, porque el ser humano reconoce que el carácter perfecto que habita en él no le pertenece, no somos nuestros, dice la Biblia. Ya no somos nuestros, somos comprados por Cristo Jesús y Cristo Jesús ha puesto ahora su espíritu en nosotros y nosotros aprendemos a vivir en Cristo y eso significa una negación total del yo. La personalidad va, la personalidad va, pero siempre reconoce que la dignidad le pertenece a Jesús y no es nuestra. Pero el resultado visible, el resultado práctico, lo que se ve desde afuera, el efecto, el fruto final, mirado desde un punto de vista objetivo, es una persona que tiene un comportamiento perfectamente armonioso con las leyes del Creador, como Cristo Jesús lo tuvo. Eso, hermano Waldo, muchas gracias. Hay Muchas gracias, algo, Jairo. Eh, hay, bueno, un momentito, hermano, para poder moderar. Eh, bueno, la verdad es que creo que este tema es muy interesante. Lo hemos tratado ya en muchas mañanas, aunque también hemos querido colocar un límite, ¿cierto? No que sea la ley de medio de Persia, que uno se pasa del límite
en este caso de 1 hora y media de, de conversación. Pero más o menos tratamos de limitarnos a eso, ¿cierto? Porque en algunos lugares donde es temprano, como acá, tratamos de dejarle espacio para que después quien lo desee pueda hacer su culto individual, ¿cierto? Su devoción. Más que nada por eso hemos puesto el límite de las 7 de la mañana hora de Chile. En otros países también entendemos que es muy temprano. Hay gente que yo veo conectada de México. Un saludo. Pero allá en México son 3 horas menos. O sea, ya ellos para conectarse se conectan a las 2:30 de la mañana y también seguramente después quieren seguir durmiendo. Así que eh, faltan 5 minutos quedarían. No sé si podemos a lo mejor dejarlo, hermano Alejandro, para mañana o para otro día, y así cerrar con una oración y terminar más o menos a la hora. Hermano, usted que terminó de hablar, gracias por su tema, que Dios le siga bendiciendo y creo que este no es un debate. Agradezco yo a Dios por este tema que usted dio y, y que Dios lo siga bendiciendo y que nosotros sigamos poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Dios. Amén. Amén. Eso creo que esa es la idea fundamental. Eh, de acuerdo a la misma inspiración que en estos textos, ¿cierto?, que leímos, se dejaba ver, se nos decía, y eso lo puedo a lo mejor compartir, que lo más precioso, ¿cierto?, lo más importante, lo de mayor significancia que el hombre puede hacer es preocuparse del carácter. Si nos preocupamos del carácter, no vamos a tener, incluso no va a ser tan significativo la comprensión teórica, tal vez, de un tema u otro. Si vivimos, ¿no es cierto?, de tal forma en que tengamos esta comunión con Cristo, esa, esa preocupación por los hábitos, ¿cierto?, esa constancia en la oración, ese esfuerzo, ¿cierto?, esa perseverancia, Dios mismo nos va a revelar, ¿cierto?, incluso a lo mejor sin leerlo, de qué forma, ¿cierto?, el ser humano, ¿cierto?, va a llegar a la vida eterna. A ver, déjame ver si encuentro esa acá. Les voy a compartir lo último para quienes no estuvieron, porque hubo varias personas que estuvieron. Me da la idea en la presentación pasada y quiero dejarlos con este pensamiento que ahí les comparto la pantalla. Dice, fíjense, lo más precioso, acá estamos eh, enfrentándonos a lo más precioso. Dice, un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales, y la hora de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre. Así que concentrémonos, ¿no es cierto?, en lo más precioso que el hombre, ¿no es cierto?, puede poseer, que es un buen carácter. Y en la más noble de todas las obras que podamos hacer, es formar ese carácter. Bueno, les pediría mañana seguir conectándonos, ¿cierto? Están todos invitados. Para quienes son nuevos, ¿cierto?, que me parece que hay personas nuevas, usamos siempre el mismo link, este mismo enlace que usaron hoy día para conectarse. En el caso que no les llegue la invitación mañana, con el mismo enlace cada día, lo hemos usado ese enlace hace 4 años ya, ese link, a la misma hora, nos volvemos a reunir, ¿cierto? Nos vamos turnando, no siempre la misma persona, pero muchas veces tratamos este tema y otros que tratamos de que sean de edificación. Bueno, les pediría entonces, por favor, en pos del tiempo, que terminemos con una oración y hermano, cada hermano, ¿cierto?, hermano Alejandro, todos quedan cordialmente invitados para continuar en los días que vienen. Oremos. Padre nuestro, Señor, realmente somos privilegiados, sin duda. Tú nos has puesto ahí para obtener esta información tan valiosa, tan esencial, que no tiene ningún paralelo, Señor, con las cosas que, lejos de tu revelación, el hombre puede tratar de alcanzar, como el dinero, la fama, los placeres, Señor, que finalmente producen corrupción, deterioro
falta de paz mental, engaño, Señor, y una muerte sin pena ni gloria en este mundo. Padre, ayúdanos a ir en pos de lo más precioso, Señor, de tener un carácter, Señor, construido por ti, al cederte nuestra voluntad para ello, en nosotros, a tu imagen. Padre, permítenos ir en pos de lo más noble, Señor, que es la formación del carácter. Ayúdanos, Padre, con las tareas pequeñas, Señor, del día a día, sin las cuales no podremos tener un carácter cristiano. Ayúdanos, Señor, a perseverar, independientemente de lo que sintamos o lo que vivamos, Señor, a esforzarnos, a luchar contra el yo, a morir al yo y dejar vivir algo que es mucho más valioso que esa impureza que traemos, que es Cristo. Señor, que Él haga la obra, nos entregamos a ti, porque eso es algo sencillo, para que ese carácter, Señor, pueda, independientemente de las circunstancias, más bien, especialmente cuando son adversas, ser creado a tu imagen en nuestra vida, Señor. Padre, bendice a cada persona que se ha conectado acá, bendice nuestra comprensión de tu palabra, bendice, Señor, nuestra experiencia práctica, de tal forma que no seamos sencillamente conocedores, sino que tengamos tu carácter. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno por su participación, por el entusiasmo. Ahí muchas veces no ponemos la cámara, la voy a activar acá, porque en estos lugares, ¿cierto? Es muy temprano, a veces uno no está a veces ni siquiera vestido, pero en este caso sí. Así que bueno, ahí saludo, ¿no es cierto?, a la hermana Isabel, que quería también ¿Podría ver. Bueno, tenerle en mi WhatsApp? Que tengo muchas cosas de que hablar y preguntarle. sí, le voy a compartir ahí mi número Sí, en el chat. Usted ve el chat, sí, ¿cierto? sí, yo Ya, trabajo mucho con el WhatsApp. ya, le voy a compartir mi número y ahí podemos agregarla a algunos grupos de WhatsApp si le interesa, donde también compartimos todo este material. También quisiera, así que no se desconecte todavía, y quisiera pasar el aviso, ¿cierto? Que a partir de este domingo vamos a hacer un curso eh, de salir de las ciudades para ir al campo. Un curso, ¿no es cierto?, con ese tema, salir de las ciudades. Va a partir el domingo, es la segunda versión que se hace. Este domingo parte, el domingo ahora es el domingo 3 de marzo, hora de Chile, a las 6 de la tarde. Vamos a dar el aviso. Así que, hermana, le voy a dar ahí mi número en el chat. Y bueno, me despido. Bendiciones para todos. Todavía, por favor, no corten el Zoom para colocar ahí el número. Eh, ¿Se escuchan ollas? ¿Quién es? ya. Ahí le dejé mi número, hermana. Yo me llamo Waldo Lira. Ahí, a ver, se me fue, se me quedó el chat. A ver, un poquitito, que prendí unos chat. Ahí. No sé si le llegó ahí. No sé si le llegó el. No lo veo. Espera un poquitito. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está mi nombre es Waldo Lira. Ahí yo ahora puedo compartir en los grupos
compartir esta información. De hecho, en un grupo de WhatsApp se copian también muchos de estos mensajes que acá en el chat del Zoom desaparecen, pero en el grupo de WhatsApp quedan permanentes. Bueno, ahora sí, me despido. Buen día para todos, o bendiciones, buenas noches todavía a los que les quedan noche. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buena semana. Buena Bendiciones. semana. Gracias. Adiós. Bendiciones.